Perfecto, muy bien. Entonces vamos a buscar en las Escrituras el texto bíblico que se leyó y vamos a volver a consultar nuevamente este versículo durante la temática de hoy, que se titula La mesa del pan de la proposición. Estamos hablando ya parte 4 de nuestra serie en su santuario. Dice la palabra de Dios, el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús hablándole a un grupo de personas, les dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Amantísimo Padre, Señor, nuevamente le damos gracias por esta mañana, por el privilegio de la vida, Señor, y este gran privilegio de estar aquí en tu casa de oración para ser edificados a través de tu palabra. Rogamos, Señor, que en esta hora podamos poner atención al mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros, que esto sea siempre para honra y gloria tuya, Señor. No son mis palabras, son tus palabras. Gracias, Padre, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Entonces, durante esta jornada hemos estado hablando, ¿verdad?, el panorama del tabernáculo, del santuario, ¿verdad? Cómo el Señor nos ha dado, como quien dice, no quisiera usar la frase ilustración, porque no fue una ilustración, fueron objetos reales, pero representaban la función del plan de salvación que Jesús eventualmente llegó a cumplir y ahora está haciendo en el santuario celestial. En los temas anteriores ya hemos repasado, ¿verdad? Empezamos con el concepto del altar de sacrificio, ¿verdad? Que desde el libro de Génesis pasamos a través de la historia hasta el tiempo de Moisés, ese fascinante objeto que representa lo que Jesús hizo en el Calvario por nosotros. Y pasando los temas, también hablamos acerca de las diferentes imágenes del sacrificio de Cristo. Cuando estuvimos hablando de las 5 ofrendas que están en el libro de Levíticos, desde el capítulo 1 al 7. Bien, y después hablamos acerca del objeto del lavacro de bronce, que fue un símbolo. Llegamos a la conclusión el sábado anterior. Bienvenido mi hermano Brooks, qué bueno que está con nosotros, mi compañero capellán está. Dice, el lavacro fue un símbolo de Cristo, el que nos limpia de la inmundicia de nuestro ¿qué? Pecado. ¿Verdad? Y entonces, últimamente, hermanos, no queremos perder la tesis. Recuerden que yo les he dicho que la tesis o la temática de toda esta serie es para comprobar y mantenernos en esta realidad. ¿Qué significa, verdad? Que cada objeto revela una ¿qué? Una característica de Cristo y su trabajo de ¿qué, hermanos? De redención. Esa es la misión del santuario. ¿Ve? Eso es lo que Dios ha establecido. Pero bien, aquí tengo algo para ustedes en esta mañana. Mire qué cosa. Tremendo, ¿verdad? Así que un gran menú, lo cual no creo que es muy recomendable, especialmente para las personas que buscan mantener su peso, ¿verdad?, ideal. Pero ahí está. Por si tienen hambre, disculpen, pero el propósito de esta imagen es para una ilustración. Se ha dicho, hermanos, que no hay lugar como en casa, ¿sí o no? Especialmente en referencia con la cocina. E incluso cuando los hijos hacen reuniones en casa de los padres, les pregunto, ¿qué se dice de la cocina de mamá? ¿Es popular, sí o no? Muchas familias tienen la tradición de reunirse en casa de los padres todos los domingos, donde la mamá alegremente les tiene listo el alimento especial que solamente ella cocina, ¿sí o no? Perfecto. Ahora, esta mañana, ahí está algo diferente, ¿no? Les propongo que hay una gran diferencia en la calidad del plato de comida, escuche bien, entre los restaurantes de comida rápida y el que se da en casa. ¿Están de acuerdo? Sí. Gran diferencia.
En casa es más que un alimento, hermanos. Es un toque personal. Es la comunión y oportunidades que se dan para la unión familiar. En los fast food restaurants es comida como para alimentar solamente una necesidad. Pero en casa genera una oportunidad para convivencia. Esa es la gran diferencia. Pero hermanos, vamos a llevarlo un poquito más allá. Pero aún en casa, cuando uno escucha la frase, la comida está lista, ¿qué hacemos? ¿Nos dirigimos a dónde? hacia la mesa. O otra frase que dice, ya está en la mesa, ¿qué hacemos? Llegamos a la mesa cuando hay comida. Pero ¿qué pasa cuando terminamos de comer? Convivimos un poquito y luego cuando ya termina todo, ¿qué hacemos? Nos alejamos de la mesa y nos vamos cada quien para su lugar. ¿Qué objeto especial se encontraba en la parte norteña del lugar santo? ¿Qué es lo que encontrábamos ahí? Y la respuesta es ni más ni menos que la mesa del pan de la proposición. Aquí, hermanos, encontramos un gran contraste de cómo nosotros, escuche bien, de cómo nosotros definimos qué pasa en el comedor y cómo Dios designa la función de la mesa del pan de la proposición. Y aquí está lo que la Biblia nos enseña esta mañana. El pan estaba siempre presente en la mesa, juntamente con los platos, los utensilios. ¿Y qué significa? Significa que cuando llegamos a la mesa con Dios, permanecemos con Dios. ¿Ok? Entonces, una de las temáticas que vamos a aprender en esta mañana es el camino de la santificación. ¿El camino de qué? De la santificación, caminando y permaneciendo con Dios. Él nunca pide que nos alejemos de la mesa. El pan permaneció para enseñar no solo la continua presencia de Dios entre su pueblo y su providencia continua, sino también la invitación para ir a Él, ¿verdad? Para ir a Él y también sentarnos con Él, para convivir con Dios. Es una palabra clave que vamos a estar hablando esta mañana. ¿Para hacer qué? Para convivir con Dios. Bien, con esto en mente, empecemos la temática de esta mañana. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la mesa del pan de la proposición? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a hacer un estudio de ciertas palabritas. ¿Qué significa y qué valiosas aplicaciones contienen para nosotros hoy en día? Comencemos primero con la terminología que encontramos en el Antiguo Testamento con referencia a esta frase del pan de la proposición. En el hebreo, esto es lo que encontramos. Esta es la definición. Pan de la proposición. ¿Qué significa la palabra proposición? Vamos a hacer aquí el diccionario, ¿no? ¿Qué es proposición? O proponer. ¿Okay? Como ofrecer algo. Ofrecer. Otra palabra que se puede alinear a esta también es prometer. Escuche bien, ¿verdad? Entonces, pan de la proposición, de la promesa. Pero en el hebreo, esta palabrita o esta frase está compuesta por dos. Pan y rostros. Qué cosa más interesante. Entonces, cuando juntamos esta frase en la forma literaria, dice pan de los rostros o pan de la presencia. Eso es lo que significa esto. En el contexto del tabernáculo, estamos hablando del pan de la presencia o el rostro de ¿quién? De Dios. ¿Ok? Eso es lo que estamos hablando en esta mañana. Esto es muy importante de definir porque esto ya le da, como quien dice, un significado más profundo y más íntimo del propósito, del por qué Dios tenía una mesita, ¿verdad?, en el santuario con unos panes. ¿Ok? Lo que representa. El pasaje principal para esta mañana se encuentra en Éxodo capítulo 25. No lo vamos a leer todo porque hay mucho detalle, así que solamente tenemos en resumen lo que dice el pasaje. Pero este es el pasaje donde usted va a encontrar
donde se habla de la mesa, los panes. Y dice, la mesa consistía de madera de acacia fina, cubierta con oro. Todo era de oro puro. ¿Y qué era lo que contenía? En las esquinas. Anillos de oro en las 4 esquinas, que era para cargar la mesa al tiempo de mudanza. Y lo interesante, hermanos, es que esto era el único objeto que no lo desmantelaban. Lo mantenían intacto al tiempo de mudanza. Y no quitaban nada de la mesa. Los utensilios, los platos, todo lo que está, incluso los panes, todo lo dejaban ahí. Solo ponían una cubierta y así lo cargaban. Ahora, mire qué interesante. ¿Qué representa todo eso? La mesa estaba siempre, ¿qué, hermanos? La mesa siempre estaba lista. ¿Ok? Pero vamos a leer algunos detalles en ciertos pasajes. El versículo de Números está hablando acerca del tabernáculo de Moisés, y el pasaje de Segunda Crónicas está hablando ya del templo de Salomón, pero era lo mismo. ¿Okay? Entonces el pan que fue identificado como el pan, ¿qué dice ahí? Continuo, así como el sacrificio continuo, pero este es el pan continuo. Es decir, el pan continuo en la presencia de Dios siempre, o sea que siempre estaba el pan en la mesa. ¿Okay? Dice el pasaje, Números capítulo 4, versículo 7. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. Y el pan continuo que dice ahí estará sobre ella. ¿Okay? Ahora, esto es lo que dice Levíticos capítulo 24. Nos da el resumen. Dice, se cambiaba el pan cada cuándo. Una vez a la semana, y lo hacían en sábado. Qué cosa interesante. En sábado, en el día santo, se hacía eso. Es decir, que los sacerdotes consumían el pan cada sábado. En el lugar santo, solo ahí se comía. ¿Okay? Y era reemplazado con pan fresco que duraba otros 6-7 días. ¿Okay? Eran 12 panes para simbolizar la constante provisión de Dios para ¿quiénes? En ese entonces, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Y también simbolizaba también la gratitud de las 12 tribus, ¿verdad? La gratitud que ellos tienen por la providencia de Dios. Ahora, ¿de qué consistía el pan? ¿De qué era compuesto este pan? Dice el pasaje, y tomarás flor de harina, o sea que era de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás, ¿qué dice ahí? En 2 hileras, o sea que eran 6 y 6, 6 en cada hilera. Sobre la mesa limpia delante de Jehová, pondrás también sobre cada hilera. Mira qué interesante, ¿qué le echaban a los panes? Dice, incienso puro, y será para el pan, como perfume, como ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente, en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel. O sea que no solamente estaban 6 y 6, sino que estaban en forma cronológica de las tribus, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y sus hijos, los cuales comerán en lugar santo. Y mira qué dice ahí, solo ahí, porque es cosa que es cosa muy santa para él. ¿Okay? Y continúa el pasaje diciendo, las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Okay? Entonces, nos preguntamos, ¿qué significa todo eso? ¿Por qué eso fue importante para Dios? ¿Verdad? Recordemos que no solamente son los objetos, sino lo que representan. ¿Okay? Ya sabemos que el pan no era un pan común, era un pan sagrado, era santo. Lo consumían los sacerdotes. ¿Dónde se consumía? En el lugar santo, ¿verdad? Y lo cambiaban cada cuándo. No era el lunes, no era el martes, era en el día santo, ¿verdad? Se consumía este pan. Pero bien, ¿por qué el pan de la proposición es tan significativo? ¿Por qué debemos poner atención a esto? Y aquí está la respuesta, hermanos. Sencillamente esto es.
El pan representa ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Porque Él se identifica como el pan de ¿qué? De vida. El pan de vida, el pan de la vida. Todo lo que está en el Antiguo Testamento ya tiene conexión, simbolismo ¿con quién? Con Cristo Jesús. Ahora, vamos a volver al pasaje que encontramos en el libro de Juan, capítulo 6. Qué interesante que en la jornada de Jesús, en su ministerio terrenal, en muchas ocasiones es identificado con los objetos del santuario. Hablamos, ¿verdad?, de que su bautismo, ¿verdad?, está en conexión con el lavacro, ¿verdad? Cuando Él va caminando, Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya se va identificando. Y pasando el tiempo, Jesús llega a decir, yo soy, ¿qué dice? El pan de vida. Vamos a ver que para el siguiente tema, vamos a ver ahora la luz, ¿verdad? Jesús llega y dice, yo soy la luz del mundo. E incluso para el altar, el incienso que representa las oraciones, ¿dónde encontramos a Jesús haciendo una oración especial? En el Getsemaní. Qué interesante. O sea que todo lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal ya lleva conexión con la obra del santuario. ¿Okay? Dice este pasaje, el que hemos leído, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, mira qué interesante, que dice, nunca tendrá hambre. ¿Él está hablando en forma literal o simbólica? Por lo tanto, se refiere a nuestro camino espiritual, nuestra vida eterna, que es a través de Jesús. El que en mí cree, dice ahí, no tendrá sed jamás. Un versículo después, vuelve a repetir lo mismo. Yo soy el pan de vida. Y es interesante que en este pasaje, Jesús, en una escena anterior, Él acababa de alimentar a las 5,000 más personas, ¿verdad? Y cuando Él salió de ese lugar, dice la Biblia, que Jesús trató de ir a un lugar privado, pero el pueblo se dio cuenta donde Él estaba y lo siguieron. Y cuando llegan donde Él, ¿qué es lo que les dije a Jesús? Ustedes me buscan por los panes. Pero Jesús trató de enseñarles de que deben de buscarme por quién soy yo y no por el pan físico. Búsquenme por este pan. No me busquen por el pan físico. Eso es lo que Jesús siempre quiere hacer, hermanos. Él desea elevarnos más allá de lo terrenal. Todo lo que pasa en nuestra vida, hermanos, escuchemos bien. Él desea elevar nuestras mentes a un nivel más alto, encima de lo terrenal. Como les dije la vez pasada, lo espiritual se discierne espiritualmente. Muchas personas se ofendieron. Los sacerdotes, los judíos. Y al final de este pasaje, el versículo 60 y pico en adelante, Jesús tristemente se dirige a los discípulos y les dice, ¿acaso ustedes también se ofenden? Porque les digo que yo soy el pan de vida. Y entonces ellos batallaron porque no entendían, estaban tratando de interpretar las cosas literalmente. Y Jesús trataba de abrir sus mentes para que abrieran lo espiritual. ¿Okay? Dice este pasaje, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ahora aquí dice, ¿verdad? ¿Es qué? Es mi carne. Ahora está dando un contexto. Dice, al cual yo daré por la vida del mundo. Qué interesante. El beneficio del pan viene cuando uno lo consume. El pan es poderoso cuando es quebrantado. Cuando se consume es cuando entonces el poder del pan da el beneficio. Qué interesante, ¿no? Cuando Jesús fue quebrantado por nosotros, es ahí donde ya se nos da, ¿verdad?, la promesa y el camino de la vida eterna a través de su sacrificio. Bien, este pasaje, como les había dicho, mira qué interesante, cuando Él hizo el milagro, ¿verdad?, de las 5,000 personas, al final de todo, ¿qué hicieron los discípulos? Recogieron pues y llenaron, ¿cuántas? 2. Qué interesante. Recuerde que habían más discípulos siguiendo a Jesús, pero Él usó justamente a los 12. Dice, 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron
a los que habían. Qué interesante, cuando me pongo a leer esto, me lleva a pensar, posiblemente aquí encontramos algo más que un numerito de 12 en esta historia. De pronto representa algo más. 12 canastos de los 12 apóstoles, ¿verdad? Así como los 12 panes, ¿para quién? Representando las 12 tribus, ¿verdad? Claro, esta no fue la única ocasión donde Jesús hace el milagro de alimentar a muchas personas, pero esta es la historia que tiene más conexión por el seguimiento que Jesús hizo a esta audiencia al decirles, busquen más bien el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Esencialmente eso es lo que Jesús les dijo. Ok, ahora, ¿qué representa el pan? ¿Cómo se aplica esto a Jesús? Número 1, es el perfecto símbolo de Cristo, que así como el pan estaba siempre en el santuario, Cristo está siempre presente, ¿dónde? En nuestras vidas. ¿Ok? En nuestras vidas. Como dice Mateo 28, ¿verdad? Y yo estaré con vosotros hasta... O sea que Jesús prometió estar siempre con nosotros. Amén. Hebreos 7:25 dice, y Jesús está siempre para interceder por nosotros, ¿verdad? O sea que Dios y Jesús promete estar siempre con nosotros. El pan representa la continua provisión de Cristo para nuestras necesidades, ¿verdad? Aquí estamos hablando también ya de que Él se preocupa también de las necesidades físicas, pero lo importante es que busquemos siempre el reino de Dios. Dice, Dios siempre ha proveído por su pueblo. Qué interesante, pongo esos pasajes como referencia. En la primera Samuel es donde está en cuenta la historia de David. Cuando él está yendo, ¿verdad? Con su gente y llegan a un cierto lugar donde está el sacerdote. Y entonces, ¿y qué pasaba con David? ¿Cuál era la necesidad de David? Tenía hambre, ¿verdad? Y consultó con el sacerdote para ver si de pronto por ahí había un pancito. ¿Y qué fue lo que hizo el sacerdote? Le dijo, este solamente es lícito para los sacerdotes, pero bueno, dice, no le dio del fresco, hay que estar claro con eso, sino que le dio del que ya había terminado, o sea, ya era el pancito que ya había durado 7 días, pero el fresco no, ese sí no se lo dio. Entonces, interesante, ¿no? Porque Jesús luego en su tiempo usa esa historia con referencia a cómo los discípulos acusaban a los sacerdotes, a los fariseos, acusaban a los apóstoles del por qué agarraban grano en sábado, ¿no? Y entonces Jesús dice, ¿acaso no habéis escuchado cuando David con su gente y tomó lo que es ilícito, ¿no? Del pan de la proposición? Entonces, pero vemos esto aquí de que más allá de lo que representa, siempre de alguna forma representa la provisión de Dios para nosotros, espiritualmente y físicamente. ¿Y qué dice Salmo 37, hermanos? Joven he sido y viejo soy, y no he visto ningún desamparado mendigando por pan, ¿verdad? Sino que siempre ha proveído Dios para su pueblo. Y Mateo capítulo 6, ¿qué dice el pasaje? Famosísimo. Mas buscad primero, ¿verdad? No os afanéis por cómo vas a vestir o qué vas a comer o qué vas a hacer esto, ¿no? Sino que dice aquí, buscar primeramente, ¿qué dice ahí? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Okay? Número 3, representa nuestra total dependencia en Cristo para nuestra salud espiritual y física. Este es el pasaje donde Jesús llega y dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿verdad? Que hay que llevar fruto. Pero el versículo 5 dice específicamente, sin mí nada podéis hacer. Así que estas son las conexiones que tenemos a través de esta historia. Pero vamos a llevarlo un poquito más allá. Vamos a enfocarnos ahora de lo que pasaba en el sábado, ¿verdad? Lo que pasaba en el sábado en el tiempo del santuario. ¿Qué es lo que hoy necesitamos, hermanos? Y esto es lo que necesitamos, hablando de una aplicación espiritual con referencia a lo que pasaba en este servicio. Necesitamos esto, hermanos, sencillamente. Ahí está. El sábado para comunión con Dios, ¿amén?
Así como el pan tenía ese perfecto simbolismo y misión en el sábado, ¿verdad? Entonces el sábado para comunión con Dios. Está la conexión bien importante ahí. Dice el pasaje en el Antiguo Testamento, Levítico 23, versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día, ¿qué dice ahí? ¿Verdad? Por eso nos reunimos, hermanos. Día será de reposo. Y mira lo que dice ahí, santa convocación. Cuando estudiamos la palabra convocación, representa también santa asamblea, o santa reunión, o congregación. En pocas palabras, yo he escuchado muchos debates, pero ¿dónde es que en la Biblia enseña de que uno tiene que estar yendo a la iglesia el sábado y todo? Pero está ahí, hermanos, está claro. Cuando Jesús bendice el séptimo día, Él también espera que lleguemos, ¿qué? Nos congreguemos en su día santo para adorar. Dice, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Y como dice el pasaje, ¿verdad? ¿Usted recuerda este pasaje? Haciendo la conexión de lo que habíamos dicho. Jesús les dice, también les dijo, el día de reposo, ¿qué dice ahí? Fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, el sábado llega a ser un beneficio para su pueblo, ¿sí o no? Claro que sí. Porque estamos en comunión con Dios, estamos guardando su santa ley conforme a su mandamiento, conforme a su voluntad. Pero es porque es un acto de convivencia con Dios. Cuando nos reunimos, estamos conviviendo ¿con quién? Con Dios. Como dijo mi esposa, ¿verdad? Que estamos invitando la presencia de ¿quién? De Jesús, porque Jesús quiere estar con nosotros, quiere convivir. Dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Este día, hermanos, es el día que somos renovados en Cristo. Así como el pan era cambiado el día séptimo, somos renovados en Cristo. Cada sábado Cristo nos ofrece el alimento espiritual que nos renueva para que podamos servirle mejor los siguientes 6 días que vienen, ¿verdad? Ese es justamente lo que estamos enseñando. Bien, solo una ilustración para contarles. Hace varios años atrás, cuenta la historia de que una compañía de ferrocarril condujo un experimento con 2 trenes de sistema de vapor. Un tren, qué interesante, lo trabajaron 7 días a la semana sin descanso. Y el otro tren lo descansaban una vez a la semana. Le apagaban su fuego, expulsando su vapor para que el metal del motor se enfriara y reposara todo un día completo. Pasando los años, descubrieron que tenían menos problemas de mantenimiento con el tren que descansaban una vez a la semana, en contraste con el tren que estaba trabajando 7 días a la semana. Y qué interesante. Ahora, si el descanso de un día a la semana benefició a una máquina, ¿cuánto más el ser humano se beneficia? Amén. Y especialmente no en cualquier día, sino en el día séptimo que Dios designó como nuestro día de descanso. Por eso, hermanos, vamos a experimentar de que el diablo va a hacer todo lo posible para que este día no lo aprovechemos con Dios. A veces lo más caótico, ¿verdad? Los pleitos o lo que sea, problemas, accidentes o interrupciones, todo lo que pasa siempre es en el día séptimo, ¿verdad? Recibimos esa llamada que no queremos recibir. Pasan cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo quiere robarnos ese momento cuando nos acercamos y nos allegamos a Dios para recibir su bendición. Mire qué interesante este comentario con referencia al pan. Este viene del Fawcett Bible Dictionary. Dice, con referencia al pan, el cambio continuo del pan cada sábado. Mira qué interesante. Testificó hacia el diseño de ese día santo. Está hablando ahora del diseño de ese día santo. Para renovar al hombre en frescura, para la dedicación propia, como en la presencia inmediata de Dios.
Esa es la conexión de lo que pasaba con el pan justamente y por qué lo hacían en sábado. ¿Okay? Entonces necesitamos el sábado para la comunión con Dios. Pero ahora mira qué cosa interesante. Pero también necesitamos comunión para el sábado. ¿Verdad? No solamente el sábado, pero también necesitamos comunión para el sábado. Porque es importante, hermanos. Porque Jesús modeló esto. No solamente es ser parte de, solo porque ya se puso el sol, ya estoy guardando el sábado y estoy haciendo algo ritual. No, hermanos, tenemos que tener esa íntima comunión con Dios. Y Él ha proveído este método, ¿verdad? Comunión para el sábado. De hecho, mira lo que dice la Escritura. 1 Corintios 10. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, dice ahí, nosotros, vamos a regresar aquí, por ser muchos, este botón se me fue, es como con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos, ¿qué dice ahí? De aquel mismo pan. La comunión nos une, ¿verdad? Con Dios, pero también con nosotros mismos. ¿Y qué dice la Biblia? Así pues que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis con esta copa, la muerte del Señor anunciéis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces, cuando Él hizo la Santa Cena, ¿para qué la hizo? En conexión, ¿verdad? De que Dios quiere convivir con nosotros en forma especial. Pero Jesús no come solo. ¿Quiénes están con Él, hermanos? Su iglesia, ¿verdad? Cuando participamos de su Santa Comunión. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces hemos notado que cuando se hace la Santa Cena es el día que menos llega la gente. Yo no entiendo por qué pasa eso. Es cuando más tiene que estar llena la iglesia. Amén. Porque muchos dicen, no, es que no me siento digno. Pero no, hermanos, es la invitación que da Dios para que nos reunamos con Él. Es como decirle a Dios, no acepto tu invitación. No voy a comer contigo. Es un insulto para Dios. Por eso hay que juntarnos, hermanos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día, dice ahí, se acerca. Ahora, recordemos, hermanos, que los sacerdotes consumían el pan de la proposición ¿cada cuándo? En sábado, ¿verdad? Ese es el día que consumían. Dice la sierva del Señor: los que no sientan la necesidad de buscar la reunión de los santos, con la preciosa seguridad de que el Señor se reunirá con ellos, demuestran cuán livianamente aprecian la ayuda que Dios les ha proporcionado. Satanás continuamente obra para herir y envenenar el alma. Debemos respirar la atmósfera del cielo para contrarrestar sus esfuerzos. Individualmente, ¿qué dice ahí? Debemos aferrarnos a Cristo y mantenernos aferrados a ¿quién? A Él. Y todo eso se hace estrictamente en relación con Dios. Bien, entonces el sábado para comunión y comunión con Dios, pero también lo siguiente, hermanos. Necesitamos la palabra de Dios como nuestro pan de cada día. Amén. Ahí eso está sencillo, no debemos hacer esto muy complicado. La Biblia lo ha dicho bien claro. ¿Usted recuerda cuando Jesús estaba en el desierto? Cuando estaba por iniciar su ministerio terrenal. ¿Qué fue lo que hizo que cuando estaba en el desierto? ¿Qué es lo que hizo el diablo? Lo tentó. Por 40 días, ¿verdad? Y es interesante, al final, casi al final de los 40 días es cuando llegó más, como quien dice, va más severo el enemigo. Y ahí es donde llegó, en el momento más crucial, el diablo trató de tomar ventaja y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice? Haz que estas piedras se conviertan en pan y así podrás comer. Pero ¿qué es lo que Jesús le respondió? No solo pan. Escrito está. Siempre tenemos que saber, escrito está. Amén. ¿Sabes cómo se puede defender contra el diablo?
escrito está. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale, ¿qué? De la boca de Dios. ¿Cuántas veces hacemos esto, hermano? Que ignoramos el alimento de su palabra. ¿Cuántas veces Dios nos presenta ya el menú aquí preparado, pero preferimos comer otras cosas que sabemos que no nos alimentan bien? Las cosas del mundo, las cosas que el enemigo ofrece, cuando debemos estar alimentándonos de qué, hermanos? De la palabra de Dios. Con pensamientos negativos y muchas cosas, cuando debemos enfocar nuestra atención, ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Usted sabe cómo se puede combatir el estrés? Busque la palabra de Dios. No busque las cosas del mundo, porque más se va a hundir en la depresión, en la ansiedad y muchas otras cosas. Ahora, mire qué interesante. Este pasaje, Jesús está citando una referencia del Antiguo Testamento. Y aquí está, Deuteronomio 8:3. Este fue lo que estaba citando él. Ahora, aquí ya es con referencia al pueblo cuando estaba en el desierto, ¿verdad? Que Dios le estaba proveyendo el maná. Dice, cuando estaba hablando, Moisés le estaba diciendo al pueblo, recordándoles la obra de Dios. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, ¿y qué dice ahí? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale, ¿qué dice ahí? De la boca de Jehová vivirá el hombre. Muy bien. Es muy importante entender esto, hermanos. Este fue el principio que Cristo buscó establecer cuando alimentó a las 5,000 personas. No solo estaba buscando darles el alimento físico, sino más bien buscaba que ellos le siguieran a Él por quién es Él y no por la comida física que Él estaba ofreciendo. ¿Amén? Porque Él quiere darnos el pan espiritual y es a través de su palabra. Dice este pasaje, la sierva del Señor dice, el autor, ¿y qué más dice? Alimentador y sustentador de la vida eterna y espiritual. Dice ahí, Cristo se presenta a sí mismo con el símbolo que dice ahí, del pan celestial. Eso es lo que debemos comer. Comer su carne y beber su sangre significa recibirlo como un maestro enviado del cielo. Creer en Él es esencial para la vida espiritual. Los que se alimentan, ¿qué dice ahí, hermanos? De la palabra. Nunca tienen hambre, nunca tienen sed, nunca desean un bien más sublime ni elevado, más que la palabra de Dios. Amén. Amén. Eso es bien importante. Y finalmente, hermanos, llegará el tiempo donde Jesús va a darnos esa invitación para poder tener esa convivencia con Él, sentarnos en esa mesa, amén, y poder comer con Él. Dice el pasaje, cuando habló a los discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Y dice ahí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Eso es lo que quiere hacer Jesús. Generar un momento de convivencia con Él, eternamente. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Sencillamente, hermanos, en pocas palabras, aquí está. El pan en la mesa es ¿para qué? Convivir. No es solamente para satisfacer el hambre, no. Es simplemente para convivir. Y en este caso, para convivir ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Hermanos, ahí está, hasta en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis. Mira qué interesante el llamado que hace Jesús. Se pone a la puerta del corazón y dice, he aquí yo estoy a la puerta. Y aquí le está hablando a la iglesia de la Odisea. En pocas palabras está hablando a nuestra generación. ¿Y qué nos dice Jesús, hermanos? Si alguno oye mi voz
y abre la puerta. ¿Qué dice ahí? Entraré a él. Entraré a él. ¿Y qué es lo que desea él? Dice, y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere convivir con nosotros. Amén. Y que nosotros estemos conviviendo con él. El tiempo vendrá, hermanos, cuando nos sentaremos con Cristo a su mesa en su reino. Pero yo les digo que necesitamos tener esa experiencia hoy en día. No el día de mañana. Eso tiene que pasar ¿cuándo? Hoy en día. Cristo es el pan de la proposición, el que permanece continuamente en nuestro corazón y renueva nuestra experiencia cada sábado. Por lo tanto, hermanos, ¿qué necesitamos? El sábado para comunión con Dios, comunión para el sábado y esencialmente la palabra de Dios como nuestro pan de cada día. Eso es lo que necesitamos. ¿Tenemos hambre? ¿Tienen hambre? No estamos hablando de la comida que vamos a tener ahorita. Yo les invito a que lleguemos a Cristo, el pan de vida. Amén. No te conformes con la alimentación de comida rápida. Busca algo más que la cocina de mamá. Busca a Cristo, nuestro pan de la proposición, en el sábado para ser renovados y servirle mejor. ¿Deseas tener esta experiencia hoy? Amén. Gloria a Dios. Él está todavía en la mesa y nos está esperando para convivir con Él. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos decirle, Señor, gracias? Porque me das un momento para convivir contigo. No solamente es por el pan, sino el hecho de que genera una oportunidad para conectarnos y convivir con nuestro Salvador. Amén. Él está esperando y nos invita. Bien, hermanos, recordemos, todo el santuario es acerca de ¿quién? De Jesús y su obra por nosotros. Gloria a Dios. Muy bien. En el siguiente sábado vamos a seguir con la temática. No, el siguiente sábado no, el siguiente tiempo que nos toca predicar. Ya hablamos acerca de algunos objetos. Ahora nos va a tocar hablar acerca del candelabro, después del altar de incienso y acerca también del arca del pacto. Y vamos a añadir otro tema donde nos vamos a enfocar en la vestidura del sacerdote. También vamos a tener esa temática cuando llegue el tiempo adecuado. Muy bien, hermanos, que el Señor me los bendiga. Terminemos con una oración. Amantísimo Padre, Señor, gracias te damos por esta hora que nos has dado de este estudio que hemos continuado acerca del santuario. Te damos gracias porque siempre nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, hacer las conexiones que en ella se encuentran, para que podamos aprender estas lecciones para nosotros hoy en día. Gracias te damos, Señor, que Jesús es nuestro pan de la vida. Ayúdanos, Señor, a poder comer de ese pan, a llegar a la mesa para poder convivir contigo, para que Cristo pueda cenar con nosotros y nosotros con Él. Pero eso requiere que nosotros abramos nuestro corazón. Eso requiere que nosotros tengamos el deseo de convivir contigo. Ayúdanos, Padre, para que tengamos ese gran deseo y quitemos los ojos de lo terrenal que simplemente no sirven. Porque lo más importante es lo que está en el reino de los cielos. Gracias, Padre. Ayúdanos y sé con nosotros y fortalécenos para que te podamos servir mejor en esta semana que viene. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Vamos a concluir con nuestro